Round one, fight. Empieza. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? No, pero yo no vengo, Felipe, yo no vengo a hablar aquí de Rusia ni nada de eso. No, dale, no de ruso, de lo que tú quieras. Mira, Felipe, mira, hay que, ahorita Fran tocaba un punto y clave ahí, que era por qué apostar a una política fracasada durante más de 60 años. Es decir, por qué seguir por los caminos trillados que ya se ha fracasado. ¿Y por qué no probar otras variantes? Ahorita yo te hacía una pregunta interesante, que es la pregunta que yo me he hecho, que por qué la oposición no tiene un programa. Tú dices por qué apostar, pero espérate, me atrapa. Cuando tú dices por qué apostar a una política fracasada, ¿tú estás hablando del embargo o estás hablando del gobierno cubano? No, a la política que ha seguido la oposición cubana. Ah, ya, estás hablando específicamente. No, está bien. Estás hablando de la política de aquí de Estados Unidos. Ajá, que es de hostilidad, que es tratar de rendir un pueblo, de tratar de tomar medidas de lo más que afecten a la población, al pueblo cubano, y apoyarla desde allí, inclusive apoyarla a lo peor, desde apoyar una intervención aquí, es decir, ellos por tal de lograr su propósito, ellos están hasta a favor de que se haga una intervención aquí, aunque mueran millones de cubanos, y ahí lo dicen, para que millones sean libres tienen que morir millones, y así lo dicen ahí, es decir, que para ellos sería un logro que los cubanos aquí estuviéramos enfrentados entre cubanos, sería un logro. Entonces, yo me he hecho siempre una pregunta, porque Fidel se fue contra una dictadura, pero Fidel tenía un programa para con ese pueblo, es decir, el proyecto de Fidel no era solo tumbar la dictadura, era también un programa para una vez que tumbara esa dictadura. Pero yo me pregunto, sí, él lo escribió en la historia más soberana, escribió el programa. Una de esas cosas fue restaurar la Constitución de 40. No lo hizo, lo traicionó. Está bien. Pero ahora yo pregunto, ¿por qué la gloriosa oposición no tiene un programa para con los cubanos? Porque yo entiendo que aquí en Cuba, Felipe, hay varias gente que no están con Díaz-Canel, ni con el gobierno, ni con el partido. Yo entiendo eso. Pero esa gente tiene que tener una opción para seguir. Hay muchos grupos hay muchos grupos de la oposición que tienen programas escritos y todo. Lo que tú dices tiene razón en el sentido de que no hay una unidad, eso es lo que no hay. Una unidad, una coalición. Espérate, eso es otra cosa que quiero tocar, Hugo, más adelante, pero primero yo quiero concentrarme aquí. Yo voy a dar mi idea porque yo creo que esa oposición no tiene un programa. En primer lugar, porque si esa oposición hace un programa que sea favorable al pueblo cubano, no va a recibir el apoyo de Estados Unidos. Y si hace un programa que sea favorable a Estados Unidos con lo que pide Estados Unidos, no va a ser entonces apoyado por el pueblo cubano. Entonces, ¿qué ellos hacen? Tienen eso ahí de forma solapada, y entonces no se atreven a tirar a proponer, es decir, a la contrapropuesta, a lo que propone el gobierno cubano, a su pueblo y a lo que ellos proponen. ¿Me entiendes? La alta política americana sí apoyaría que los cubanos formaran una coalición y tuvieran un proyecto en común. Eso sí lo apoyaría la alta política americana. Eso es lo que pasa en el pasado. No, yo en realidad yo creo que no. Los norteamericanos, yo soy del criterio que los norteamericanos, hasta que en Cuba no haya un gobierno que sea pro-yanqui, que sea de ellos no van a levantar las sanciones ni van a levantar nada. Ese es mi criterio particular mío. La otra forma de que ellos la van a levantar, que es la de ahora, va a ser por la presión mundial, que el mundo ya lo está presionando y cada vez son más los países y la unidad latinoamericana, América Latina cada vez va a estar más unida. Y la vez pasada que nosotros decimos que Obama vino aquí Obama vino aquí porque Obama en una cumbre de las Américas allí lo tronaron. Y fue un desfile de presidentes uno tras otro que le dijo, basta ya con Cuba, tienen que invitar a Cuba, ya basta ya. Y eso fue, entre otros, también lo que hizo el Papa, que intermedió ahí. Y eso fue lo que hizo Obama ha sido lo peor que le ha pasado a la izquierda latinoamericana. No sé de qué tú estás hablando. Obama destruyó la izquierda latinoamericana en toda Latinoamérica. No destruyó nada. Obama no destruyó ninguna izquierda. Obama aplicó una política que se llama la política del buen vecino. Yo no entiendo por qué ustedes no hablan de la política del buen vecino.
cuando hablan de Obama, porque Obama la aplicó al pie de la letra y acabó con la izquierda latinoamericana. No, la izquierda latinoamericana, atiende la Hugo, política del buen vecino básicamente, Hugo, básicamente de izquierda, que yo me hago, y de hecho el discurso de Obama en relaciones internacionales era ese, yo me hago el que ahora Estados Unidos va a cambiar y ya no va a estar por ahí metiéndose en los asuntos internos de los países, y ahora Obama, Estados Unidos va a ser un buen amigo, y por detrás Obama le estaba metiendo cuchilla a toda esa izquierda latinoamericana, y para el término pero es que eso fue un error de Estados Unidos. Yo pregunto, para el término de la administración Obama, nada de eso quedaba ahí vivo. Eso fue un error de Estados Unidos, porque yo te pregunto, en la década de gobiernos de izquierda en América Latina, que fue del 2002 al 2012, que fue la década de oro reconocido aquí económicamente por los organismos internacionales, es decir, donde se sacó casi 100 millones de latinoamericanos de la pobreza, donde solo en Brasil se convirtieron a 50 millones de brasileños en clase media, donde no estaban estas caravanas que están subiendo así ahora por Latinoamérica, ni esa hemorragia de gente cruzando por la frontera. Es decir, había una mayor estabilidad en América Latina. Yo pregunto, ¿eso no le convenía a Estados Unidos, que hubiera una América Latina estable, una América Latina donde la gente tuviera oportunidades, donde la gente estaba teniendo empleo, estaba teniendo un mejor nivel de vida? Ah, no, ¿qué hicieron? Eso no le convenía. ¿Por qué? Porque los bueno, Matrapa, estamos hablando también de una economía falsa, o sea, una economía basada en la renta petrolera. No fue falsa, fue una economía... Fue falsa, está demostrado, fue falsa, es muy fácil de entender. Venezuela abusó de los recursos naturales como le dio la gana, montó la economía en el petróleo, y todo eso fue muy bueno. Y tú sabes precisamente por qué duró hasta el 2012, porque en el 2012 el petróleo llegó a $140 el barril. O sea, mientras el barril de petróleo... Espérate, déjame terminar, que tú has hablado bastante. Sí, pero no me siempre, la teta. A ver, espérate, déjame terminar de hablar. Como siempre, la teta. Mientras el barril de petróleo fue subiendo hasta $140 el barril, todo estaba muy rico, estamos gozando, el resto del mundo sufriendo porque tenían que pagar el petróleo caro, pero bueno, esos países con su negocio del ALBA, Cuba vendiendo gasolina, refinando en Cienfuegos, todos éramos felices aquí. Eso es una economía falsa. ¿Por qué falsa? Porque en cuanto la situación se revierte, hay una estabilidad económica mundial y los países capitalistas empiezan a salir de la crisis, el que entra en la crisis eres tú y ahora tienes una economía. Pero el problema es que como tú lo vas a ver, tu economía no está basada en tu productividad, tu economía no está basada en la creación de empleo y de negocios. Es que América Latina, tu economía está basada en simplemente vender recursos naturales. Pero es que América Latina históricamente ha sido, ¿qué es lo que ha sido? Un productor, pero atiéndeme, ¿y qué es lo que convirtió, qué transferencia de tecnología ha dado Estados Unidos a América Latina? ¿Por qué Estados Unidos prefirió llevar sus fábricas para China y no prefirió instalarlas aquí en América Latina? Estados Unidos tiene fábricas en América Latina. Porque a ellos les convenía más una América Latina exportadora de recursos naturales. Venezuela ensamblaba autos, lo que pasa es que ellos destruyeron eso. No, eso eran 4 autos, mi hermano, eso era 4 autos. 4 autos. En Brasil, no, 4 autos. Colombia, en 4 México, autos. No, mentira, una plantica, que tú pongas una plantica en un país ahí. No. Ahora, Hugo, yo te hago la pregunta. ¿Qué fue lo que provocó en el 2014 que se cayeran los precios de las materias primas? Si la economía estaba bien, la economía estaba creciendo, China estaba creciendo, Estados Unidos estaba creciendo, la demanda, atiéndeme Hugo, la demanda estaba creciendo, el mundo ya se había recuperado de la crisis del 2008. Yo pregunto, ¿qué fue lo que provocó? ¿Quién hizo que esas materias primas cayeran? El mismo Estados Unidos, porque sabía que no le convenía que nuestros pueblos estuvieran ganando, que tuvieran precios justos, que no tuvieran, y entonces ¿qué dijeron ellos? ¿Qué nos conviene más, un petróleo alto o un petróleo bajo? El único país que no le cuadra la materia prima barata son a los comunistas, porque pretenden vivir de la materia prima. Pero y entonces un país no puede, oye, pero ¿quién te dijo? ¿Un país no puede vivir de sus recursos naturales? No. Entonces, pero si Venezuela ha vivido durante siglos, Venezuela ha vivido durante siglos de su petróleo. La economía justa no puede ser que un país se haga rico porque debajo de su territorio tiene la suerte de que tenía petróleo. Eso no es la economía justa que el mundo quiere. ¿Okay? Sí, pero ¿y tú crees que los que tienen las tecnologías, mira, eso se ve? Tú puedes creer que Venezuela puede comprar materia prima. Japón es uno de los mayores. Japón es uno de los mayores productores de automóviles de este mundo, y en Japón no hay minerales para producir automóviles, no hay hierro. Sí, pero ¿quién le dio? Pero ¿quién fue? Atiéndeme, Hugo, ¿y quién fue el que le dio las tecnologías?
¿Y quién fue el que propició con Quedan ayuda 90 económica? minutos más. 90 segundos más. ¿Quién fue el que provocó que Japón tuviera ese rendimiento? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le transfirió tecnología? ¿Quién fue el que le dio ayuda económica? Porque Japón cuando termina la Segunda Guerra Mundial estuvo ahí destruido, como aquel que dice. ¿Y quién fue el que lo favoreció? Capitalistas que también es porque Estados Unidos le ha regalado la economía. Eso es lo que claramente, no, y no solo Estados Unidos, el bloque occidental, que fue el que quedó con el dinero. Wow. Lo que los rusos hacían con Cuba no era regalarle la economía a Cuba, pero lo que Estados Unidos hace con el resto del mundo sí. No, es que eso está bien que tú favorezcas al de tu idea. No, es que no está bien, porque no es lo que Estados Unidos hace. Estados Unidos no le regala economía a nadie. Y el plan Marshall, ¿qué fue el plan Marshall? A Cuba le estaban regalando la economía. Por cierto, Cuba dejó de producir carne porque era más fácil importarla, porque así son de estúpidos. No, mentira, ¿quién te dijo eso? Eso es verdad. No, eso es verdad. No, Cuba, sí, las mayores producciones aquí de carne, de huevo, de leche fueron los años 80. Mentira. ¿De dónde tú sacas eso? Es mentira. Pero ¿quién te dijo eso? Las mayores producciones aquí fueron en esos años. Lo que pasa es que eran con materias primas y tecnología de afuera. ¿Y cuánto había en los 80? ¿Cuánto había? Un tercio sí, de eso. porque o menos. Un tercio de eso es lo que había. No me jodas. Y entonces, de la contienda. Quisiera saber de dónde más trapa saca que los